Bueno, buenos días, buenas tardes, como se encuentre usted, querido televidente en este caso, queridos radioescuchas de Radio Liberal, sean todos ustedes bienvenidos a este espacio cultural de pues la muy respetable Gran Logia Valle de México. Nos encontramos en esta ocasión con el maestro Carlos Ramos Avilés. Con el maestro Carlos Ramos Avilés en este gustado programa Apuntes para la Historia de la Masonería. Mi nombre es Norman Patrón y bueno, pues bienvenido maestro Carlos, maestro Ramos, ¿de qué nos va a platicar en esta ocasión? Bueno, del 21 de marzo. El 21 de marzo de 1806 nace Benito Pablo Juárez García y el 21 de marzo de 1811 capturan a los próceres de la independencia, a los iniciadores. Entonces vamos a empezar con Benito Juárez por ser la fecha anterior a la del 11. Benito Juárez nace, como todos lo sabemos, en Guelatao y es una persona que va a luchar contra todo lo adverso de la vida. Queda huérfano. Al frente de él está su tío y los deseos de salir adelante lo hace que se vaya a la ciudad de Oaxaca con unas cuantas palabras de español, las indispensables, y llega caminando, llega a la casa de su hermana. Posteriormente ahí va a conocer a Salanueva, que lo va a tomar como hijo propio y le va a enseñar a encuadernar libros y empastar. Entonces va a brevar, va a aprender, va a asistir en la escuela de primeras letras los conocimientos con una fe de querer aprender más. Entonces, ¿cómo era la educación de primeras letras? Pues era lo mínimo, era aprender a leer. Aprendían con el catecismo, Ripalda, y cuentas y números, pero también tenían un poco de la enseñanza lancasteriana. ¿Qué quiere decir esto? Que los alumnos más aventajados se hacían cargo de los menos aventajados y así iban subiendo. Y Benito Juárez alcanzó todas las posiciones en esa escuela de primeras letras. Posteriormente entró al seminario, pero no llenó no cumplieron sus anhelos de él. Y lo máximo que esperaban sus benefactores es que él tomara el hábito y cantara su misa y se ordenara sacerdote. En esos momentos se inaugura y se abre el Instituto de Ciencias y Artes de Oaxaca, que son institutos liberales. En los apuntes para mis hijos, Juárez les escribe y les dice que si la gente quería estudiar, tenía que venir a la Ciudad de México. Fuera del seminario no había nada. Entonces, para él fue una oportunidad maravillosa y me imagino que lo motivó a ingresar al Instituto de Ciencias y Artes. Y les dice que podrían estudiar otras cosas, no nada más las sacerdotales. Y él decide estudiar jurisprudencia, que es la carrera de Derecho. En aquel entonces, ¿cuál era la expectativa que podía alcanzar alguien del sector de la población de Juárez? O sea, el común, por así decirlo, de vida laboral máxima que alcanzaba alguien en el lugar y en el momento de Juárez, ¿cuál era? No tenían ninguna expectativa más que producir, trabajar la tierra, dedicarse a la ganadería, ser rancheros, pero por lo general eran peones de hacienda encasillados. ¿Y Juárez fue la excepción? Es una de las excepciones. Entonces, pero la gran ventaja es que se fundan los institutos liberales. En cada estado
en distintos años, pero primero uno de los primeros fue el de Oaxaca. En Monterrey es el Colegio del Estado. En el Estado de México, que es uno de los estados más grandes, se funda en Tlalpan, también es de los últimos, el Instituto Literario, que posteriormente pasa a Toluca y después se convierte en Instituto Científico y Literario. Son institutos hermanos, como el del Instituto de Ciencias y Artes de Oaxaca. Pero les llama Colegio Civil. Benito Juárez les denomina Colegio Civil. En esos colegios civiles, como les denomina Benito Juárez, es donde se va a formar una gran parte de los hermanos masones y además liberales y profesionales en la abogacía, en las letras. Entonces, Ignacio Manuel Altamirano llega también becado por un decreto del Estado de que tenían que mandar las prefecturas o los municipios 2 indígenas a costa del Estado, y llega al Instituto Literario de Toluca con guaraches y con ropa de manta. Benito Juárez no, Benito Juárez ya entra sabiendo leer y escribir, sabiendo leer y escribir no en el sentido figurado, ni en el sentido masónico que nosotros manejamos, sí. Que él ya había dominado grados escolásticos y de conocimientos, porque había estado hasta en el seminario, entonces ya habla latín. A Juárez, ¿qué fue o qué pudo ser lo que hiciera una diferencia con él para que no terminara como un indígena más? ¿Qué pudo haber pasado en su vida o en su niñez para hacerlo pensar diferente? Bueno, Juárez es un garbanzo de harina, es distinto a muchas gentes. Sí. El deseo de no permanecer en su tierra natal ya lo motivó y ya lo orientó a irse a la ciudad de Oaxaca, como muchos otros niños y muchos indígenas. Pero ¿cuál sería la posición de la mayoría de estos niños indígenas? Ser mocitos. Era lo máximo que aspiraban, llegar a la ciudad de Oaxaca. La influencia de Salanueva, el deseo de querer saber, lo fue motivando y tuvo un deseo de salir adelante. Salanueva es una influencia bastante benévola y muy sustantiva en Juárez. Le enseña a encuadernar. El deseo de saber qué contenían los libros, hojearlos, leerlos, acariciarlos, encuadernarlos y empastarlos. Le tuvo amor a las letras. No tenía más remedio más que ir a la escuela de algunos les llamaban párvulos o de primeras letras. Las manejó, fue un alumno excepcional, no obstante que la gente se ensañó con él. Había gente que le tenía cierta envidia y bueno, como a veces andaba en guaraches, les llegaron a hacer bromas muy pesadas. Él no le importó. Su tesón, su esfuerzo llegó a superar esos obstáculos y esas envidias. Los niños son muy crueles. Sí. Y el ver un indígena que estaba destacando, pues le generaron escarnios, pero no, en lugar de lastimarlo, lo fortalecieron y quería más y entra al seminario. En el seminario dudó si esa era su carrera o su vocación, y ve el Instituto de Artes y Ciencias de Oaxaca, ve que hay otras posibilidades, y como le dice a sus hijos, la juventud no tenía posibilidades fuera
que el seminario de Oaxaca. Tenían que venirse a la Ciudad de México. Guadalajara, pero si difícil era llegar a la Ciudad de México, más difícil era llegar a la Ciudad de Guadalajara. Pero las oportunidades era la Ciudad de México. Todos los que estudiaban en escuelas confesionales de tipo seminaristas o seminarios tenían que presentar oposiciones en la Real y Pontificia Universidad de México o en el Colegio de San Pedro y San Pablo, que eran el colegio máximo, los colegios de los jesuitas. Entonces, él vio la oposición de la gente contra el colegio civil. Habla que decían y consideraban que era una escuela de prostitución. O sea, se ensañaron. No obstante que hubo sacerdotes que dieron clases en el Instituto de Oaxaca. Tuvo un amigo y maestro, Manuel Méndez, quien lo va a ayudar y lo va a conducir. Hay unas doctoras, entre ellas la doctora Fran, que nos dicen que Benito Juárez se inicia en 1828 en la logia Esfuerzo y Virtud. Entonces, tienen una serie de documentos, una serie de información de primera mano que se está contraponiendo con la fecha que tenemos de que el 30 de enero de 1847 se había iniciado Juárez en Palacio Nacional. Estas mismas personas manifiestan que fue en 1847 cuando Juárez es exaltado. No lo manifiestan con esas palabras porque no conocen el lenguaje masónico. Pero mucha gente fue la que influyó alrededor de Juárez. Llega en los 40 a la Ciudad de México, ya después de que es abogado y que ha defendido a indígenas y casos, lo nombran diputado por el estado de Oaxaca. Llega a la Cámara de Diputados que estaba en Palacio Nacional. Ahí conoce a mucha gente que va a influir de una manera decisiva. De 1828 a 1847 son muchos años. Entonces, si tenía mucho tesón, ¿por qué no siguió su carrera masónica? Entendemos que también en 1828 y en 1829 se da una ley en contra de las sociedades secretas, y Juárez era muy respetuoso de la ley. Entonces, la mayoría de las logias abaten columnas, y es lo que podemos interpretar que no tiene una continuidad en su carrera masónica, no así en su carrera jurídica, en su carrera civil y en lo que va a ser el inicio de llegar hasta la presidencia de la República. Juárez pasó por todos los puestos. Fue secretario del general Antonio de León, que fue gobernador del estado de Oaxaca y que murió en la defensa de Molino del Rey contra la invasión del 47 contra los Estados Unidos. Entonces el general Antonio de León lo tuvo como su secretario. Va a conocer a Otero, el padre del Amparo, a Crescencio Rejón, a una serie de personalidades que van a ir influyendo en su forma y le van a ayudar a madurar. Otro que influye mucho en él va a ser tanto Miguel Lerdo de Tejada como después Sebastián Lerdo de Tejada. Influyen para bien. Lo que pasa es que Juárez lo supera. Melchor Ocampo también. Van a ser compañeros de exilio
en Nueva Orleans. Entonces, en Juárez podemos ver que teniendo todo en su contra, huérfano, de escasos recursos, llega a ser presidente de la República durante 15 años. Entonces es el tesón, es la fe, la constancia y la decisión, que siempre la va a manifestar, inclusive en contra de amigos muy estimados. Sí. Cuando él tenía algo y creía que ese era el deber de hacer las cosas, pues lamentaba mucho perder la estimación o el afecto de las personas, pero él seguía adelante. Hay una plática de el general y licenciado Ignacio Comonfort, donde le dice a Benito Juárez que va a dar un retroceso y que no va a poder aplicar la Constitución del 57. Juárez se queda callado, lo escucha y le dice que pasarán mejores momentos en los cuales se aplicará la Constitución, pero que tiene cierto retroceso. Cuando termina, le dice que espera que él lo acompañe. Juárez le contesta que le desea lo mejor en sus nuevos caminos, pero que él no da un paso atrás, que él sigue fiel a sus ideas y fiel a la Constitución. Y llega a ser presidente de la Suprema Corte de Justicia antes de ser presidente, y es la ley Juárez, es la ley que marca y organiza el poder judicial. La ley Lerdo es la desamortización de bienes eclesiásticas y manos muertas. Son anteriores a la Constitución del 57. Cuando se da la Constitución del 57, Benito Juárez era presidente de la Suprema Corte de Justicia. La defensa de la Constitución es lo que le da a él la pauta para ser presidente de la República. Porque en ausencia de un presidente, el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación era el presidente de la Suprema Corte. Entonces, Comonfort, en ese momento de que quiere dar un retroceso en la aplicación de la Constitución del 57, da un cuartelazo, se da otro presidente por parte de los conservadores. Y llega un momento que hay tres presidentes: Comonfort, el Tigre de Tacubaya, que es el presidente que es un general. Le llaman el Tigre de Tacubaya porque sacrificó y mató a los heridos, a los soldados que capturó, a los médicos y a los estudiantes y a los enfermeros en la ciudad de Tacubaya cuando iban de salida. Entonces los mata, los masacró. Entonces se le va a denominar como el Tigre de Tacubaya. Va a ser muy sanguinario. Y a consecuencia de la aplicación de la guerra de reforma, por la aplicación, va a ser una de las guerras más crudas que va a tener el país. Antes de que llegara a estos momentos, estuvo el desterrado. ¿Cuál es desterrado? Estuvo desterrado. Ajá. Santana lo destierra de la ciudad de Oaxaca, sí, a Veracruz, y de Veracruz al castillo de San Juan de Ulúa, de allá a La Habana, y de La Habana se va a Nueva Orleans, a donde estaba la Junta Patriótica. Cuando se va a dar el movimiento en contra de Santana en 1854, Juárez regresa a México, pero regresa por Nueva Orleans a Ciudad Colón, atraviesa el Istmo de Panamá. En la ciudad de Panamá toma un barco y ese barco lo lleva a la ciudad de Acapulco, y allí en Acapulco
va a ser primero secretario de Comunfort y después del general Álvarez. ¿Por qué? Porque veían su calidad, su forma de pensar. Y con la revolución de Ayutla se saca del poder a Santana por última vez. Entonces Santana sale, entra el general Álvarez. El general Álvarez está muy poco tiempo en la presidencia, no se sentía a gusto y entra Comunfort como presidente. Y cuando se da la Constitución del 57, en el Palacio Nacional, en la Cámara de Diputados, van a estar dos presidentes presidiendo los debates. La Constitución del 57 se da de 1956 a 1957. El presidente de la Cámara de Diputados, es John Guzmán, otro abogado brillante y un liberal, que va a tener desavenencias muy fuertes con Benito Juárez posteriormente. Y después se dan los acontecimientos que narramos, el desconocimiento, los cuartelazos, el Tigre de Tacubaya renuncia, entra Miramón como presidente y Juárez como presidente, y empieza Juárez a retirarse hacia el Bajío, hacia Guadalajara, y de Guadalajara hacia Veracruz. En Veracruz es el baluarte de los juaristas. La mayoría del ejército federal eran soldados del colegio militar, todos estaban con Miramón, salvo Leandro Valle, que Leandro Valle también es uno de los cadetes que pelea en la guerra del 47 y que su papá va por él porque la Secretaría de Guerra y Marina no quería sacrificar la sangre nueva. Sí. Entonces la mayoría de los cadetes, o algunos de los cadetes, van y lo sacan. Y uno de ellos es Leandro Valle. Miramón no, Miramón se queda en el castillo de Chapultepec y pelea. Y odia a los americanos a muerte porque estuvo cerca de un año como prisionero de guerra. Pues muchos de sus compañeros de Miramón lo van a apoyar como presidente, van a asediar a Juárez. Juárez tiene como bastión el puerto de Veracruz, y en 1859 se dan las leyes de reforma, que es lo que le va a dar civilidad, hacer el Estado civil. Porque cuando una gente se moría, tenía que pagar los derechos, las primicias o lo que fuera a la iglesia, y se enterraba y se sepultaba en el atrio o dentro de la iglesia. Si alguien nacía, se casaba o moría, se tenía que anotar en la parroquia. Inclusive las elecciones eran con gente que tuviera tierra. No todo el mundo podía votar. Quien fuera propietario de casa o de tierras y que estuviera registrado en la parroquia. Entonces eso lo va a empezar a quitar de Montejuárez. O sea que era un dominio absoluto del clero. Sí, el clero. Entonces la guerra contra las prebendas del ejército y del clero va a ser a muerte, por parte de los conservadores y por parte de los liberales, pero ya como partidos. Ya están establecidos el Partido Conservador y el Partido Liberal. ¿Quién era el Partido Conservador? El Partido Conservador era la gente de bien, los bien nacidos, los que olían bonito, los que habían ido a la escuela, los que tenían dinero, los que tenían recursos. Sí. Los liberales habían ido a la escuela, muchos estuvieron inclusive en seminarios, pero también estuvieron en institutos. Entonces, con estas palabras, los del Partido Conservador denominaban
a los del Partido Liberal: los rojos, los colorados o los sin calzones. Así les denominaban. Entonces va a haber anatemas. La Constitución del 57 no es una constitución maquiavélica como la hacen ver. Fue una constitución muy tenue, muy light. La mayoría de los diputados eran católicos y no estaban atentando contra la Iglesia, salvo uno que en la Academia de Letras, para presentar un discurso, sacó sus discursos, los anotaba en programas de toros, en operetas. Entonces dicen que se presenta en la Academia de Letras, saca una serie de anuncios y programas de toros, de operetas, papelitos desastre, y ya que los ponen en orden, en esencia lo que dice: Dios no existe, Ignacio Ramírez el Negro Mata. Hasta el director de la Academia de Letras se espanta y le dice que cómo se pone a decir eso. Era el único que no creía en una religión, y en particular en la religión católica, pero todos los diputados eran creyentes. La Iglesia fue quien recrudeció con anatemas y con excomuniones a los que firmaran la Constitución del 57, a los que juraran la Constitución del 57, inclusive a los funcionarios que protestaran la Constitución del 57. Pero es una Constitución muy light. Para nuestros amigos que nos escuchan y que no saben, ¿qué es un anatema? Un anatema es señalarles que están en contra de Dios, que como están atacando a la Iglesia, están atacando a Dios, y por lo tanto son rojos, que también eran partidarios del diablo y que les iba a salir porra. Entonces, no había muchos periódicos, pero ¿cómo nos podemos informar de la situación en México en esa época? Pues con los sermones. Con los sermones, si los estudiamos, vamos a ver la serie de anatemas y cómo se va a dar. Entonces la gente tenía miedo, y los liberales tenían todo en su contra para darle civilidad y orden a este país. Perdón, entonces, bueno, pues por eso es que yo apenas tengo 31 años y bueno, por así decirlo, a muchos, yo creo, de que somos jóvenes, nos cae el 20 de que este problema entre el clero y pues el Estado laico pues ha existido desde que México es México, ¿no? Bueno, no tanto, porque este país era un país confesional. Ajá. En la época colonial, el rey llegó a prohibir que se siguieran edificando conventos en la Ciudad de México y en el país, que ya había muchos conventos. Es más, había más sacerdotes que parroquias, porque de acuerdo a una situación que tenía el reino, el imperio español con el papa, el rey nombraba obispos, arzobispos, curas en los curatos, y había mucha gente que era doctor en teología y no tenía ni una parroquia. La Ciudad de México estaba manejada y sobresalían las cúpulas de las iglesias, las bardas de los conventos, y había calles que tenían una especie de puentes cubiertos, porque pasaba de un convento a otro extremo de la calle, porque era propiedad del convento o de la comunidad religiosa. Entonces, si queremos ver una modernidad en el país que hicieron los liberales, lo podemos constatar con la traza de la Ciudad de México y la ciudad de Guadalajara y otras ciudades. Al poner en venta
todo lo que eran las propiedades eclesiásticas, manos muertas y sociedades civiles, entonces abrieron calles. Hubo huertas que se fraccionaron, y como había muchos deudores, el Estado tenía muchos deudores, entonces ellos pensaban que fraccionar y dividir la riqueza le iba a dar bonanza al país. Hubo dos proyectos, el de Melchor Ocampo y el de Miguel Lerdo de Tejada. El de Melchor Ocampo decía que no se tocaran las riquezas del clero, pero que se nacionalizaran, que ellos las administraran y pagaran rentas, y que entrara para no meterse en mayores problemas. Las de Miguel Lerdo de Tejada no, había que fraccionar, había que acabar, pero también se debía mucho dinero. Entonces se vinieron los especuladores y viene una nueva clase. ¿Miguel Lerdo de Tejada era lo de Sebastián? Es su hermano. Ah, su hermano. Sí, él murió de tifoidea. Miguel Lerdo de Tejada era el oficial mayor cuando Santana era presidente de la Secretaría de Gobernación y el que emite el decreto para que se haga el himno nacional. Él es el que lo emite, él es el que entrega el premio. Y era un liberal. Dentro de los liberales había los borrados, esos eran tibios, por eso le decían borrados. Decían, vamos a avanzar, pero paso a pasito y no tenemos que pelearnos, porque además nos estamos enfrentando a hermanos masones y no debemos hacerlo. Los puros eran los que decían, no, ahora o nunca, la ley se hace y se aplica, o no nos vamos a salir de este ostracismo en el que se encuentra el país. Y los conservadores tienen su influencia en un personaje que va a ser historiador, que va a ser la eminencia, que va a ser secretario, inclusive de Relaciones Exteriores, pero que en sus viajes en 1814 y 1816 por Europa, sobre todo en Inglaterra, lee las obras de un escocés en contra de la Revolución Francesa. Entonces, eso va a influir, y él va a ser un libelo en 1837, y ese panfleto lo va a llevar a la práctica en 1853, cuando vuelven a traer, 52, 53, cuando vuelven a traer a Santana a la presidencia de la República, y ya se forma el Partido Conservador. Pero era la gente de bien, los limpios, perfumados, aristócratas, y que además la tierra se las había heredado Dios y eran de sus padres, y que la tierra no se vende, y por esa necedad, bueno, perdimos una guerra contra la Unión Americana en el 46-48, ¿no? Entonces tenían un concepto de propiedad, de linaje, y eran criollos. En esencia la mayoría era lo que era la nobleza criolla, y la República Criolla era un peligro para los Estados Unidos, sí, porque allá había libertad de conciencia, de pensamiento y de palabra, y aquí se tiene un estado donde la religión única es la católica y se prohíben las sociedades secretas. Entonces éramos un peligro. Absolutamente. ¿Cómo cuánto tiempo llevaremos de programa, mi buen Rogelio? Casi media hora. Bueno, sí, claro. Y bueno, ¿qué le parece, maestro, si cerramos con el tema de Juárez? Y ya nos vamos con el otro tema también. De Miguel Hidalgo. De Miguel Hidalgo. Sí. A ver, le seguimos. Entonces, ya el licenciado Juárez entra al poder, se vuelve presidente. Sí. ¿Y qué pasa en ese entonces?
empieza a recorrer el país, el Bajío, Guadalajara, regresa a Panamá, camino que ya lo tenía conocido cuando llegó a Acapulco. Ajá. Y llega a Colón, y de Colón a Veracruz, y ahí se fortalece. En 1859 se dan las leyes de reforma. Se crea la ley del registro civil, la ley de cementerios, que son muy importantes. Las leyes de reforma se dan en Veracruz, y Veracruz nunca es podido tomar por los conservadores ni por Miramón. Hay dos batallas que le van a dar el triunfo a Juárez: la de Silao con González Ortegas y Ignacio Zaragoza, y la del Estado de México. Es un municipio, ahorita se me olvidó, pero es el 22 de diciembre de 1859. Calpulalpa, la batalla de Calpulalpa. Ahí van a derrotar a los conservadores, y eso le da la entrada a Benito Juárez. Queda una deuda muy fuerte del Estado, el Estado quebrado, deudas que tenían los conservadores, deudas que tenían los liberales, y Juárez va a hacer la suspensión de pagos, lo que va a ocasionar la invasión de la Triple Alianza. La Triple Alianza es España, Inglaterra y Francia. Se retira España con el Gran Queen y se retira Inglaterra. Francia no, Francia se queda. Podemos decir que la guerra que empezó en 1858 va a culminar hasta 1867. Los conservadores, en desquite de que fueron derrotados, sacan de su hacienda de Pomoca a Melchor Ocampo, lo sacrifican, lo matan en junio, y antes de matarlo, lo tienen tirado y lo quieren obligar a que se arrodille porque le van a llevar un confesor. Entonces él se recuesta en un árbol, donde al pie del árbol va a ser fusilado y después colgado. Pero dice que no acepta el cura, que él está bien, que él no necesita de patimonías, ¿no? Ni santimonías. Y entonces emite una frase que dice: mejor me quiebran pero no me doblan. Y así lo quebraron y lo colgaron. Juárez manda y pide santos degollados, vengar la muerte y castigar a los culpables. Matan a Santos degollado, Márquez, en Salazar. Se entera el Congreso del Estado y sale Leandro Valle para querer castigar a los asesinos de Santos degollado y de Melchor Ocampo, y también es sacrificado Leandro Valle. Y se pierden 2 amigos, 2 heredos, 2 militares y 1 civil, muy fuerte, de Juárez. Entonces se dan las leyes de reforma, empieza la invasión, y bueno, ese es otro tema. No, pues increíble este tema del bien llamado Benemérito de las Américas. Incluso por ahí me viene a la mente que hasta Mussolini se llamaba Benito porque su papá admiraba a Juárez, ¿no? Sí, era socialista. El título de Benemérito de las Américas se lo otorga el Congreso de Colombia. No se lo otorgamos nosotros, es el Congreso de Colombia. ¿Y por qué Colombia? Porque los colombianos lo admiran y dicen que no nada más. Aquí en México se otorgaba Benemérito de la Patria, y el Congreso yo lo había honrado con el título de Benemérito de la Patria. Y el Congreso de Colombia
dice que al defender la República, la integridad de las leyes de reforma, no nada más estaba defendiendo a México como nación, sino que estaba defendiendo las tres Américas de algunas invasiones coloniales. Entonces, hay ciudadanos colombianos que quieren formar una legión para venir a luchar, pero no llegan, no vienen, ¿no? Pero sí hubo algunos extranjeros que pelearon con Juárez. Hay un general prusiano que después daremos un nombre y que es el que reteja a Maximiliano para ver si era masón o no. Pues algo más que desea agregar con respecto a este tema de Benito Juárez. Pues hay mucho, Bueno, nos da para- ahorita esto es lo que nos viene a cuenta. Aquí de este aniversario importante, el 207 aniversario del natalicio de Benito Juárez. Pues bueno, ¿qué les parece, amigos? Si nos vamos a un corte, saludamos a todos nuestros amigos de Radio Liberal que nos escuchan a través de Facebook. Recuerden que estamos en Facebook como Radio Liberal México, así nos pueden buscar, y también en nuestro canal de YouTube. Este programa en video se va a subir más adelante, y también en estos momentos pues nos encontramos en vivo y en directo a través de nuestro canal de Livestream. Regresamos en un momento, queridos amigos, vamos a un corte, vayan por un vasito de agua o algo, y bueno, pues continuamos aquí con esta joya aquí de la biblioteca. Gracias. De la biblioteca masónica del maestro Carlos Ramos Avilés. Regresamos en un momento, les habla su amigo Norman Patrón. En Radio Liberal, queridos amigos, y también a través de nuestros videos en YouTube, en nuestro canal. Recuerden que también estamos en YouTube, en nuestro canal oficial de Radio Liberal México. Bueno, pues continuamos aquí en nuestro programa, bueno, más bien el programa del maestro Carlos Ramos, apuntes para la historia de la masonería. Pues acabamos de tomar un tema muy importante del Benemérito de las Américas, don Benito Juárez. Y ahora, ¿de qué vamos a hablar, maestro? Bueno, el 21 de marzo de 1811, en la Caquita de Baján, capturaron a los próceres iniciadores de la independencia. Sí, perdón. Ellos marchaban hacia el norte porque venían de derrota tras derrota. Hay que aclarar que don Miguel Hidalgo y Costillo y Carriaga ya iba preso de Allende. Allende lo encadenó y lo llevaba. No se quería deshacer de él porque lo tenía para firmar los decretos. Las desavenencias entre Hidalgo y Allende empezaron desde Guanajuato, cuando toman la Lóndiga de Granaditas y que pasan a cuchillo a muchos españoles. Eso le molestó a Allende. Perdón, maestro, creo que está un poquito alta la música, para que se oiga un poquito más su voz. Déjenme a ver si... Bueno, vamos a hacer una parte. Permítame un segundito, vamos a un corte rapidísimo y ahorita regresamos para escuchar bien al pastor. Permítame un segundito.
Ahora sí, Néstor, perdón. Muchas gracias. Ahora sí, continúe, por favor. Bueno, la diferencia entre la guerra de independencia de México y la guerra de independencia de Sudamérica, no vamos a hablar de Centroamérica porque en el momento que México obtiene su independencia, se le da a Centroamérica. Ellos buscan la independencia del Imperio Mexicano, que es esa parte. El Imperio Mexicano en aquel entonces, del norte a sur, ¿de dónde abarcaba? No, el Imperio Mexicano se crea con Agustín de Iturbide. Eso es después, a la consumarse de la independencia. Pero el reino de la Nueva España era desde la Alta California, o la Nueva California, como le decían, Nuevo México, Texas, hasta Nicaragua, lo que es colombiana con Panamá, de La Habana a Filipinas. Todo eso tenía injerencias, el virreinato de la Nueva España, pero se crean reinos. Entonces, cuando detienen a Miguel Hidalgo, él iba, como se les comentaba, ya encadenado. Allende lo somete, no presta demasiada defensa y Hidalgo se somete porque también traía crisis de conciencia por muertes de sacerdotes. Entonces, piensan que Abasolo se va a unir a la independencia, y no es cierto. Ahora, esta guerra de independencia, como les decía anteriormente, va a marcar así un corte, una diferencia muy fuerte entre la guerra de independencia de los Estados Unidos, la guerra de independencia de Sudamérica, la guerra de independencia de Haití. Los primeros países que luchan por la independencia es los Estados Unidos y Haití. Después viene Sudamérica y nosotros. En mayo se da el grito en Argentina, en septiembre se da en México, pero no quiere decir que no hubo juntas anteriores para esa lucha y esa autonomía. Lo que buscaban muchos los criollos era la autonomía. Hidalgo no. Hidalgo ya habla sobre una guerra, una lucha social. Dicen que a Hidalgo lo motivó la guerra porque se hacía pasear con capa en Guadalajara y en Morelia. No. Hidalgo no tenía necesidad de eso. Era dentro de los 100 mejores sacerdotes de la Nueva España, estaba él. Y tenía una parroquia muy rica, la de Dolores. A él le pegó las medidas borbónicas porque perdieron una hacienda, tenía pagos que hacer, porque anteriormente la iglesia era la que prestaba, pero no prestaba a 2 años, 3 años, 15 años, eran muchos años. Y cuando viene la consolidación de vales reales por parte del rey y Godoy, Manuel Godoy detiene el progreso de la Nueva España de 1790 a 1808, 93, 94. Él detiene en seco y paga en seco el progreso del Estado, más las sequías que hubo, más el dinero que se tenía que enviar de capellanías y de las iglesias a España, a las comunidades y repúblicas de indios. Dice un escrito que les virlaron 1 millón de peluquines. Les decían peluquines porque las monedas eran de oro y traían el rey de España, pero con su peluca.
Entonces de ahí el nombre de Peluquín. No es que ese fuera, el vulgo le decía, por capellanías, por dinero que tenía el grupo religioso, dicen que les bilaron 10 millones de pesos, más la consolidación de vales reales. Entonces, pues los españoles, el reino, la administración, porque la Nueva España le era fiel al rey, no al Estado español. La fidelidad era con el rey de España. ¿Y en ese entonces quién era? ¿Fernando VII? Carlos IV. Carlos IV. Entonces, no fue, eran águilas y se convirtieron en pericos. Felipe, su abuelo, era muy inteligente. Su padre, Carlos III, era brillante. Y Carlos IV, pues, era un perico. Entonces, convertirse en un águila, sus padres, sus ancestros, él terminó siendo un perico. ¿Por qué? Porque es manipulado por robot. Dice maestro que haciendo cuentas, por ejemplo, de esos 10 millones de pesos, si no me equivoco... No son pesos, pero eran escudos o reales, pero les llamaban peluquines. Con esos peluquines, incluso pues es como dinero para comprar un país pequeño, ¿no? No, un país grande. Un país grande. La ciudad más importante del continente americano era la Ciudad de México. Esa era la más importante. Si la gente invertía en el galeón de Manila, o el galeón, no duplicaba, se duplicaba su dinero. Entonces, había algo así como un negocio transcontinental que venía la nao de China a Acapulco, de Acapulco a la Ciudad de México, de la Ciudad de México a Veracruz y de Veracruz a Sevilla, y de ahí la lucha. Entonces, pero no se daban abasto, de ahí que hubo mucha piratería y mucho contrabando. Después de los reyes de España, los que más se beneficiaron fueron los holandeses, más que los ingleses, porque tenían una marina mercante muy fuerte. Entonces, lo que costaba muy poco en España, en la Ciudad de México, era muy caro y se pagaba. Entonces la gente quería estar a la moda de Europa, con las pelucas, con las sedas, y las casas eran muy ricas. El miedo que tenía la Nueva España es que nos iban a entregar ya a los franceses. Eso es lo que se decía. Y eso es el miedo que se tenía. Y cuando Napoleón I, o Napoleón Bonaparte, toma preso a Carlos IV, perdón. Entonces abdica y toma preso también a su hijo Fernando, para imponer a José Napoleón, su hermano, como rey de España. Entonces se levantan tanto en España como en América ayuntamientos y se empiezan a dar la unidad, porque era muy claro que cuando en la ausencia del rey, la soberanía recaía en el pueblo, porque la lealtad era al pueblo, del pueblo hacia el rey, no hacia el Estado de España, o al reino de España, o al reino de Castilla, o al reino de Aragón, era al rey. Entonces eso va a costar un golpe de Estado. Quitan al rey de Turigará, ponen al mariscal más grande en edad, lo destituye, toman preso al licenciado Francisco Primo de Verdad y Ramos, a Fray Melchor de Talamantes. El licenciado Primo de Verdad va a amanecer ahorcado en lo que era el Palacio del Arzobispado, en la calle de Moneda, y hoy licenciado Verdad, por eso se llama licenciado Verdad en honor a él. Y Fray Melchor de Talamantes lo van a sacar de la casa de Talavera, que era donde vivía, y va a morir en el castillo de San Juan de Ulúa. Pero se dan otros grupos, pero eran grupos que buscaban autonomía.
Hay algunas personas y algunas fuentes, pero no tenemos mayores documentos que nos pueda decir si aquí estuvieron. Pero se habla de una logia que se funda en 1806 y precisamente en 1808 desaparece, que es Arquitectura Moral. Entonces, presumimos que ahí estuvo Miguel Hidalgo, que ahí estuvo el licenciado Primo de Verdad, que ahí estuvo su hermano de Miguel Hidalgo, que era un abogado del Santo Oficio, que ahí estuvo, se volvió loco, el hermano de Miguel Hidalgo, que ahí estuvo el corregidor de Querétaro, que ahí estuvo Allende. Entonces, hay una obra que se llama La masonería en América Latina del siglo XVIII al siglo XIX, y habla unos parrafitos de arquitectura moral, pero no tenemos ningún documento. Entonces, pues los que lo escribieron también Juana Mateos en Historia de la Masonería de México, de 1806 a 1885, él habla sobre arquitectura moral y que Miguel Hidalgo era iniciado en esa logia. Pero no hay documentos. Juan Mateos fue historiador, es uno de los que escribe México a través de los siglos. Entonces, pero las razones fundamentales y fidedignas que llevaron a la guerra de independencia es que pensaban que nos iban a entregar los franceses, que los franceses venían por la joya de la corona, que era la Nueva España, y además iban contra el mal gobierno. El mal gobierno era el gobierno que había interrumpido al virrey de Tubirarán y que estaba impuesto no por el rey. Entonces, cuando dice mueran los gachupines, Aldama da conocimiento de que esa es una de las frases que menciona Miguel Hidalgo en el libro. Los gachupines se refiere a los que dieron el golpe de Estado en 1808. El poder estaba en manos de los peninsulares, no estaba en manos de los criollos. Había criollos cultos y había nobles no hispanos que tampoco tenían poder, pero tenían capacidad económica. Entonces ellos buscaban una autonomía, que es a la que pertenece Allende y que nació Allende. Él quería una autonomía. Se va a enfrentar el pueblo. Los únicos militares es Allende, Aldama y unos cuantos, y su escuadrón de dragones, su batallón de dragones o su regimiento de dragones de la reina, pero contra un ejército profesional que sí existía en la Nueva España, que estaba disciplinado. No hubo muchas armas de fuego con los insurgentes, pero echaban seso, corazón y ganas, por no decir otra cosa. Entonces, el movimiento que inicia Hidalgo, cuando les avisan que un detractor, que en su acto de confesión, en su lecho de muerte, habla de que pertenecía a esa junta de Querétaro, inmediatamente pues le avisan al corregidor, y el corregidor estaba dentro de la junta. Entonces, como ya conocía a doña Josefa, la encierra. Doña Josefa pega y llama al secretario del ayuntamiento. El secretario del ayuntamiento parte con la noticia, con Allende. Allende parte de San Miguel al curato de Dolores y dice: Hidalgo, pues no nos queda otra más que luchar, ir a coger gachupines. Y aprovecha el domingo. El grito no lo dio el 15 de septiembre como lo hace el presidente, ¿no? Ese lo impuso Porfirio Díaz porque era su cumpleaños. El grito se da en la madrugada, en la misa. Entonces ahí les dice de qué se trata. Y era un cura muy amado y muy querido, además que enseñó artes, oficios, música, y ganaba muy bien. El peor negocio
que tuvo Miguel Hidalgo, si lo ponemos desde el punto de vista racional, es haberse metido a la independencia. Pero no le importó. ¿Por qué? Porque él ganaba bien. 60,000 monedas o 60,000 peluquines al año que le dejaba el curato era un dineral. Pero su dinero, sus puertas las tenía abiertas para mulatos, para negros, para indios, para mestizos, para españoles y para criollos. Y siempre había un plato de sopa, un vaso de agua o de vino y pan. Pero les enseñó a la gente oficios, artes, música. Entonces lo han que era un calavera, que era un sinvergüenza. No han faltado detractores, pero no hubiera sido de los mejores 100 sacerdotes de la Nueva España. Por ese simple hecho, Hidalgo pasa a la historia, por sus sermones. Le encantaba dar los sermones, y si estudiamos sus sermones, vamos a ver que eran sermones muy brillantes. A mí me salta una cosita. Si en la Nueva España, de aquel entonces, tenían miedo de que el imperio francés, por así decirlo, se comiera a la Nueva España, Miguel Hidalgo tenía muchas influencias francesas, ¿no? Sí tenía influencia, o sea, sobre el enciclopedismo. Pero una cosa es el enciclopedismo. Ajá. Y otra cosa es ser parte de un imperio. Porque ya en España estaba José Bonaparte como rey de España, que los españoles, para denotarlo, le pusieron Pepe Botella. Pues lo mismo podría ser Pepe Botella que Napoleón Botella, porque los franceses comen con vino. Entonces era denotar, fregarlo y decirlo. Entonces ellos tienen derecho a separarse y a correr a los franceses, nosotros no. Pero va a ser una guerra civil muy fuerte, muy dolorosa, muy terrible. Parte del atraso de este país fueron los años que nos detuvo la persona que mencioné, y la sequía, los 11 años de guerra de independencia. El movimiento de Hidalgo va a herir de muerte al virreinato. Aunque maten a Hidalgo, ya no va a ser la Nueva España la misma, pero va a ser una guerra sin muerte, una guerra en la que tropas bien pertrechadas, bien armadas, bien comidas, bien vestidas, se van a enfrentar, y esas las tropas que van a tomar preso a Hidalgo. ¿Por qué las del norte? Porque las del norte tenían que estar siempre listas contra las apacherías que invadían constantemente, los indios del norte. Al irse los jesuitas, pues no les quedó más que construir un andamiaje militar que enfrentara la invasión de los indígenas y de los indios. Ajá, sí, muy bien. Nada más que sigo con esa dudita de, por ejemplo, en aquel entonces dominaba el Imperio Español. ¿Qué diferencia habría aquí en estas tierras si nos hubiera dominado Francia? Bueno, pues no lo podemos ver porque no se vio, y qué bueno, ¿no? Ajá. El Imperio Español, el rey de España era el que nos dominaba y contribuyó a crear una cultura de lo que es nación. Nosotros somos una mezcla de culturas. O sea, México no nada más son los mexicas, son los tlaxcaltecas, son los tlahuicas, son los mayas, en distintas vertientes. Son los otomís, son los quechuas, que están en el Perú. O sea, son una serie de culturas
de naciones y de pueblos indígenas que se mezclaron con el español, pero también se mezclaron con el africano y se mezclaron con el oriental. Esos somos nosotros. Pero era muy creyente. Y los franceses, el hecho de que Hidalgo haya sido enciclopedista no quiere decir que no haya dejado de creer en su religión. Sí, porque era sacerdote. Bueno, a partir de 1789 pues ya era otra Francia, ¿no? Sí. O sea, entonces había un peligro de que desapareciera con la nueva idea francesa, el enciclopedismo, todo esto que nos mencionó. El enciclopedismo sí influyó. Lo que tenían miedo era que desapareciera la religión, porque con la Revolución Francesa se dan días, ya no es el día de San Antonio Abad, ni el día, es el mes que da Napoleón el golpe de Estado, no es noviembre, es brumario, porque era el mes de la bruma. El mes que manejaba la cosecha era el vendimiario, o sea, hacen una religión naturalista. Entonces, lo que ellos tenían miedo era eso, que les quitaran su religión y que nos invadieran y nos cambiaran. Entonces, por eso se da una guerra religiosa al inicio. Inclusive hay sacerdotes del bajo clero que vienen a pelear con Hidalgo y la gente, el pueblo decía que en las noches la Virgen de Guadalupe hablaba con el padre porque pensaban que les iban a cambiar su religión. Se va a dar una guerra religiosa como guerra de independencia. Llevan la imagen de la Virgen de Guadalupe, que va a ser el estandarte y el pabellón de los insurgentes. Los realistas, al ver eso, van a llevar a la Virgen de los Remedios y a otros patrones, ¿no? Y le declaran capitana de los ejércitos españoles. Pero no crean que no nada más los indígenas lucharon con Hidalgo. Hubo indígenas que lucharon con los españoles, porque van a crear milicias regionales. En cada pueblo organizan milicias, las van a armar como pueblos de autodefensa. Eso de lo de la autodefensa no es nuevo, ¿no? No, en la guerra de independencia va a ser una forma de enfrentarse a los insurgentes, generar milicias de autodefensa de los pueblos y arrasar los territorios que tengan los independentistas. La diferencia que marca la revolución de Hidalgo es que emite dos decretos. Emite el decreto de noviembre de la emancipación y la abolición de la esclavitud y el 5 de diciembre del reparto de las tierras, de las haciendas. Entonces se da un decreto agrario. Y los que van a seguir a Hidalgo, antes de esos decretos, van a ser marginados, mineros, rancheros, indígenas, porque también estaba el derecho del agua y el derecho de la tierra. Entonces va a ser una revolución popular. Allende no estaba de acuerdo con esa revuelta. Él quería una autonomía y mayor posición para los criollos. Entonces, la batalla del Monte de las Cruces del 30 de noviembre va a ser el clímax a donde Hidalgo triunfa. Ha sido muy criticado que por qué no entró a la Ciudad de México. Pues no entró a la Ciudad de México porque mucha gente que venía del Bajío, al subir a las montañas, se le desertó por ver la mortandad que se dio en la batalla del Monte de las Cruces. Ponían sus sombreros con las estampas de la Virgen de Guadalupe sobre los cañones para que no les pasara nada, y al ver que los hacían pedazos. Pues los datos por ahí, si no me equivoco, porque la independencia murieron casi 100,000 personas, ¿no? Más. ¿Cuántos? Más. Bueno, Sencillamente, el ejército que llega a Ocoyoacá y al Monte de las Cruces
son entre 85,000 y 90,000. La gente venía con sus familias, agarraron todo, sus animales. Entonces fue una revolución popular. No traían muchas armas. Fue un tumulto y Allende estaba en contra de eso. Morelos va a medirse. De ahí se regresa, pero es derrotado en el Estado de México. Después toma Guadalajara, toma Morelia primero, después toma Guadalajara. En Guadalajara van a pasar a cuchillo y van a matar a españoles y a sacerdotes. Es una de las cosas por las que van a señalar a Hidalgo. Y cuando Calleja va sobre Guadalajara, ellos empiezan la retirada hacia el norte, pero llegan a un lugar donde estaba todavía mejor protegidas las tropas, y un traidor que les ofrece garantías y que se va a unir a ellos. Allende se confía, no manda un desplegado al frente de las tropas. A Hidalgo lo lleva ahí encadenado, nada más lo tiene para los decretos que emitan, que él los firme, porque Hidalgo tenía y jalaba mucha gente. Como toma Guadalajara, pues es un cacique indígena de Jalisco que se enfrenta a los españoles y los corre a pedradas. Eran muchos y los españoles pues no aguantaban, o sea, eran muy buenos sonderos. Entonces la piedra, la flecha, son armas mortales. En lo que cargaban un mosquete, ¿cuántas piedras les caían? Entonces les aventaban un montón. Entonces Hidalgo decía que la fuerza de la gente, y además no los detienen. Cuando toman Guanajuato, que saqueen la ciudad, también eso le ha de dado miedo entrar a la Ciudad de México. Y esperaba gente de la Ciudad de México que se iban a unir con él, pero al saber la matanza de Guanajuato, pues muchos criollos decidieron no pactar con él. Por eso en Jalisco da el decreto de la emancipación de los esclavos, el decreto del reparto agrario, y empieza el Libertador Americano, el Despertador Americano, que es un periódico. Nada más se hacen, no más de 6 libros. Nombra a Rayón jefe de gobierno. Entonces, cuando cae Hidalgo, Rayón organiza la Junta Gubernativa. Pero también Rayón es de los autonomistas. Otro que va a dar una lucha más fuerte ya de independencia va a ser José María Morelos y Pavón. Pero eso ya es otro tema. Sí. Hidalgo lo capturan en la Catita de Baján. Se llevan más de 1,000 gentes a Monclova, los hacinan en una casona, imitación de la Ciudadela, donde los desnudan, les quitan todo y ahí los tienen. A otros los meten en conventos, pero los que meten allá en Monclova los tienen totalmente desnudos, ahí mueren de enfermedad. A Hidalgo lo llevan a Chihuahua, junto con Allende, Sí, pero... Aldama y Jiménez. Sí, es cierto que les quitaban las yemas o algo así. Sí, a Hidalgo se ensañan. Su juicio va a ser muy canijo, aparte de que es excomulgado, tiene más de 14 excomuniones. El primero que lo excomulga es un amigo de él, Abad Icaipo, que era de Morelia. Lo van a excomulgar, el de Durango. Le van a hacer un juicio donde le van a raspar las yemas, las 100. ¿Por qué? Porque lo ungieron como sacerdote, pero no le pueden quitar el sacerdote, lo van a degradar. Entonces no le podían quitar el sacerdocio, no lo podían juzgar, el único que lo podía juzgar era el rey, y el rey estaba preso. Pues entonces, ¿quién lo iba a juzgar? Se van a ensañar. Después de que lo fusilan, lo fusilan el 30 de julio de 1811. Es el periodo de juicio más largo. El pelotón van a ser 4, primero mosqueteros, después otros 4 y otros 4. Van a ser 12 tiros.
sus ojos verdes, dicen que cuando sintió la primera descarga, le dieron en la rodilla y en el corazón y salió las ramas, pero no lo mataron. Tuvieron que darle otras 8 descargas, pero sí lo martirizan. Le raspan la sien. Entonces se ensañaron con Hidalgo. De los curas que matan al inicio de la independencia hasta la muerte de Morelos, son 500. Con Morelos son 500 sacerdotes. Pero al que le cortan la cabeza es a Hidalgo, a Jiménez, a Aldama y a Allende. Increíble. Dura 6 meses la revuelta, pero cambia y transforma el país. Pues sí. Y casi no sabemos que el 21 de marzo de 1811 fueron presos en Chihuahua, que tenía otro nombre. Le llevan a la ciudad de Chihuahua, ya estaba la ciudad de Chihuahua, no el estado, era un reino. No había Ciudad Juárez porque todavía no nacía Juárez. Era el Paso. Ahora tenía como 5 años Juárez. El Paso del Norte. Así es. Bueno, pues algo más que desea agregar, maestro. No, pues un saludo para todos nuestros radioescuchas y pues aquí vamos a estar dándoles lata. No, esperemos que les guste y les agrade esto. Claro que sí, pues siempre es un honor tener a personalidades con tanto conocimiento como usted, porque es lo que el país no me digan eso porque no vuelvo a venir. El honrado soy yo y nada más estamos dando, pues aportando un poco de lo mucho que hemos recibido de nuestra madre Logia. Perfecto. Pues muy bien, amigos, pues hemos escuchado al maestro Carlos Ramos Avilés, titular del programa Apuntes para la Historia de la Masonería. Saludamos a todos nuestros amigos que nos escucharon a través de Radio Liberal México. Recuerden que pueden ustedes escucharnos en live stream allí, y también directamente en nuestro Facebook. Nos pueden buscar como Radio Liberal México. Ahí está toda nuestra programación, ahí subimos nuestros enlaces, y recuerden que en YouTube estamos como www.youtube.com/user/ Radio Liberal México. Amigos, muchísimas gracias. Gracias en la producción a nuestro amigo Rogelio Vega, a nuestro amigo, ¿cuál es tu nombre? Alejandro Román Hernández Olvera. Al señor Alejandro Román Hernández Olvera. También es hermano. Mucho gusto, muchas gracias. Amigos, bueno, se despide de ustedes Norman Patrón. Los esperamos en nuestra próxima emisión de Apuntes para la Historia de la Masonería, con más temas interesantes aquí desde Radio Liberal México. Muchas gracias, maestro. Hasta luego. Gracias a ustedes.